Vamos a iniciar nuestro consultorio médico con el tema que les había prometido. ¿Qué es realmente el Alzheimer y qué es demencia? Porque estamos aquí con la doctora Marcela Alvarado, neuróloga, a quien le damos la bienvenida. Y lo primero que hay que definir para todo nuestro público, que es lo que conversábamos antes de salir al aire, es que, doctora, no existe entonces la demencia senil como tal. Es decir, no se genera una demencia en las personas adultas mayores solo por la edad. Exactamente. Digamos que es un término mal utilizado. Realmente hay personas adultas mayores que tienen una memoria envidiable incluso. Hay personas que pueden tener 80, 90 años y sin embargo recordar todo absolutamente. El término demencia, más que por la misma edad, se refiere a los olvidos progresivos, porque entenderás que todos tenemos olvidos, es normal olvidar ciertas cosas, pero cuando ya eso sale de lo normal, cuando ya eso se empieza a exacerbar, a dar más notoriedad y a progresar en el tiempo, entonces ahí ya llama la atención. ¿Y por qué se está en tal caso con más frecuencia en estas personas mayores? Sí, justamente dentro de muchas teorías del por qué se produce este tipo de enfermedades es por un depósito de sustancias y eso se da en el transcurso de los años. Se va acumulando, Se va acumulando. Entonces, por eso es que mayormente el inicio de la enfermedad en las personas que tienen ya la predisposición es a edades avanzadas a partir de los 60 años, pero eso no excluye que pueda dar a personas más jóvenes. También hay demencias en personas mucho más jóvenes, lamentablemente, no necesariamente Alzheimer, pueden ser otro tipo de demencias también degenerativas. Pero recordemos que, como les mencioné, no todas las demencias son Alzheimer. Muchas veces damos como un sinónimo, pero no es así. Hay muchos tipos de demencias. Por ejemplo, un infarto cerebral también te puede provocar demencias. Por ejemplo, el Parkinson también en algún momento podría provocar demencias. ¿Y qué entonces se determina que sea un Alzheimer? ¿Qué lo diferencia de alguna otra demencia? En realidad, el tipo de alteración de la memoria que vemos nosotros en el examen neurológico, nosotros en un Parkinson vemos otro tipo de alteración en el que, por ejemplo, se olvidan más de la temporalidad, del espacio, de la ubicación donde se encuentran. En cambio, en las personas con Alzheimer es más que todo de recuerdos, más de memoria actual, o sea, no logran encasillar aprendizaje reciente. Más que todo ellos recuerdan y evocan el aprendizaje que tuvieron de niños, de jóvenes. Es decir, esta memoria llamada a corto plazo, digamos, es la que se va dejando de lado. Y los recuerdos que se han generado ya en nuestra mente desde muy niños, ¿no? Y en la adultez es lo que nos va a quedar. Eso queda, se mantiene, incluso lo repiten con mucha frecuencia. ¿Y cómo poder tratar a una persona con Alzheimer, digamos? Pues una persona con enfermedad de Alzheimer, y en realidad en todas las demencias, primero es hacer un diagnóstico adecuado. Hay que hacerles todos los exámenes correspondientes, ver si no hay lesiones cerebrales, porque el tratamiento puede cambiar según el tipo de demencia. Entonces, ¿de acuerdo a qué lo provoca? De acuerdo a que me dice de repente un accidente, claro, ¿no? un infarto, de repente algo metabólico, alguna deficiencia o algo degenerativo. Hacer un diagnóstico correcto es lo primero. Segundo, que en casa nosotros tenemos que también educar al cuidador, que el cuidador tenga que saber que estas personas necesitan controles regulares. Nosotros los podemos citar al mes, a los 2 meses, viendo la necesidad de la persona, educándolos que ellos hay que tenerles mucha paciencia, porque a veces no duermen bien, a veces se irritan, a veces se deprimen, a veces alucinan cosas, y dentro de esas alucinaciones ellos pueden pensar que los familiares les quieren hacer daño, que a veces les quieren envenenar, o qué me estás dando, qué pastilla. A veces no les reciben los alimentos, o a veces se ponen agresivos. Entonces lo primero es educar también a ese cuidador, al familiar, y darle al paciente mucha paciencia, y darle al paciente el tratamiento para calmar todos esos síntomas, porque imagínense estar días sin poder dormir, no solo por el paciente, el pobre familiar también está días sin poder descansar por cuidar a su paciente. Hay varias preguntas que nos hacen también a través de las redes, pero hemos determinado que el Alzheimer forma parte de otras demencias que se pueden dar por diferentes factores. Por ejemplo, un accidente cardiovascular, ¿no? O las otras causas que usted ha mencionado nos van a dar un tipo de demencia, no Alzheimer, un tipo de demencia. Sí. ¿Qué genera Alzheimer?
Como le decía, el Alzheimer en realidad son hipótesis de por qué a algunas personas les da y a otros no. Se dice que es una acumulación de ciertas sustancias que tenemos en el cerebro y esa acumulación no se elimina, entonces forma unas placas que eso va generando la muerte de las neuronas. Entonces eso va progresando, eso no tiene una cura, pero no se considera que sea algo hereditario. No necesariamente si mi familiar tiene Alzheimer me va a dar a mí también Alzheimer. Exactamente no se conoce la causa. Y si tengo o se ha generado demencia en un familiar por alguno de estos accidentes cardiovasculares u otros temas, ¿puede revertirse en algún momento con alguna clase de tratamiento o siempre va a ser progresivo? No todas las demencias son progresivas. Las que son progresivas son las de tipo degenerativo. Alzheimer, demencia por Parkinson, otro tipo de demencias como por ejemplo Creutzfeldt-Jakob, que también es un tipo de demencia, son irreversibles, pero hay otras que sí podrían revertir como las metabólicas. Las vasculares, dependiendo si es que la lesión vemos de que solamente es por continuidad y por ahí podemos mejorar los síntomas con terapia, podría ser, no necesariamente que revierta, pero dependiendo del tipo de lesión vascular, pero las metabólicas suelen ser reversibles. Por eso es que el diagnóstico tiene que estar bien hecho, porque hay algunas que sí podríamos revertir. Bueno, es importante siempre estar de la mano con un especialista, ver la evolución del paciente e imagino de acuerdo a eso empezar a dar diferentes clases de tratamiento. Así que siempre es importante tener a un especialista. Gracias, doctora, por haber estado con nosotros. Gracias a usted. Gracias. Muy bien, antes de irnos, lo que les habíamos prometido, ¿qué